Bienvenida a la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. En la clase de hoy quiero ofrecerte algunos consejos finales antes del examen. A lo largo de este curso hemos trabajado muy duro para superar uno de los procesos selectivos más difíciles de la administración pública, que es las oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Preparar estas oposiciones con el objetivo de aprobar y conseguir una plaza no es tarea sencilla, pero tampoco es imposible. De hecho, si le cuentas a la gente todo lo que hay que estudiar, a que generalmente no te creen, ¿verdad? Así es, solo las personas que hemos opositado comprendemos realmente todo lo que hay que estudiar para aprobar. Alcanzar la plaza depende fundamentalmente del nivel de aptitud que alcances. Este nivel aumenta con tiempo de preparación invertido. Un año se queda corto, 2 años de preparación te proporcionan muchas más posibilidades. Además de la aptitud, es esencial adoptar una buena actitud que te permita disfrutar tu aprendizaje. ¿Y por qué la actitud es tan importante? Porque este es un propósito a largo plazo, que afrontamos generalmente en soledad, por lo que la autogestión de nuestras emociones cobra una especial importancia a fin de superar los altibajos naturales en una preparación que dura años en la mayoría de los casos. Si te enfrentas al examen habiendo disfrutado el aprendizaje y en desapego al resultado, tienes mucho ganado. Vamos a repasar las pruebas a las que te enfrentarás. Primero, la prueba teórica. Vas a tener que desarrollar un tema por escrito, a elegir entre 4 opciones. Los temas salen por sorteo, por lo que tienes la misma probabilidad de que te salga uno que otro. Si te salen varias opciones de temas que has estudiado, elige el tema que sabes con certeza que más dominas, porque lo tienes más repasado, porque te gusta más, porque quizá es afín a aquello que estudiaste en la carrera y sabes que puedes destacar con ese tema. En general, aquellos temas que son calificados altos son temas largos, en extensión ofrecen muchos datos, que dan rigor, por ejemplo, fechas, obras de arte, datos geográficos. Además, son temas que están bien redactados, con una buena presentación o están bien leídos y sobre todo son temas que cumplen con todos los ítems de los criterios de valoración que publican los tribunales de oposiciones en los procesos selectivos. Solo conseguirás impresionar y causar admiración con un tema que realmente te guste. Un tema que sabes perfectamente que dominas y que te apasiona. En el mundo de las oposiciones se suele comentar que hay que elegir temas los menos habituales del temario porque, por ejemplo, los de historiografía, porque son temas que casi nadie se estudia, por lo que si eliges uno de esos temas es posible que muy pocas personas lo desarrollen y así destaques. Bueno, esta es una opción válida, aunque yo no soy muy partidario de elegir pensando en lo que harán los demás, porque me he dado cuenta de que realmente nunca se sabe lo que hacen los demás. Yo soy más partidario de elegir lo que me apasiona y en ese sentido me baso en mi propia experiencia. Yo elegí el tema del fascismo porque es un tema apasionante y me dio igual que fuera el mismo que eligieron el resto de las personas opositoras. Y presenté una programación de historia del arte porque sencillamente me encanta el arte. Es la materia que más me gusta del currículo educativo. Pienso sinceramente que solo destacamos cuando hacemos algo que nos gusta, algo que se percibe en el resultado. Y en el sorteo de temas, pues bueno, si no hay ninguna opción de las que te has estudiado, entonces no te rindas. Elige un tema de los que puedas escribir algo. Haz un guión de desarrollo para que las ideas estén bien organizadas y presenta el siguiente esquema. Introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía, aunque sea genérica. Desarrolla el tema con los conocimientos que tengas de la manera más ordenada posible. Lo más probable es que un tema así, obvio, que esté bastante por debajo del 5. Vamos a ser realistas, pero suma puntos y puedes compensar con otras partes de la oposición que te salgan bien. Te garantizo que es esencial responder a cada prueba, sumar puntos en todo. A veces los procesos selectivos son especialmente difíciles y a todas las personas opositoras les salen mal los ejercicios, por lo que el nivel de exigencia baja. Además, este es el camino más habitual por el que se entran en eternidades y cuanto mejor calificación obtengas en cada parte, posteriormente los procesos mejor. Antes te llaman, así que recuérdalo, no se deja nada en blanco. Prueba práctica.
Sin duda esta es la prueba más difícil de todas y donde el factor suerte entra con más determinación, porque acertar en la resolución del supuesto práctico de geografía, conocer el contexto histórico y del supuesto práctico de historia y reconocer la obra de arte, o al menos el estilo de la obra que te pongan, no es nada fácil, debido a la inexistencia de límites en relación con los contenidos de la prueba. Procura resolver los supuestos prácticos de manera equitativa. Si dominas muy bien el de arte, bien el de historia y mal el de geografía, no te centres solo en el de arte y en el de historia dejando en blanco el de geografía. Lo que tienes que hacer es comentar bien el de arte, bien el de historia y resolver el de geografía, aplicando pautas, información de documento y mucho sentido común. Si te ponen algún práctico que no conoces, resuélvelo. Aplica pautas, introducción, comentario, conclusión y bibliografía. Utilice la información del documento en tu beneficio. Y acude a todo conocimiento previo de que dispongas de ese supuesto práctico. Lo más probable es que un ejercicio así tampoco supere el 5, pero suma puntos. Se responde a todo, nunca dejamos nada en blanco. Porque dejar algo en blanco realmente determina la calificación del resto de los ejercicios. Además es que es muy difícil aprobar si se deja algo en blanco. Cuando te entreguen el ejercicio, calcula bien el tiempo y repártelo por cada actividad. A la hora de resolver los supuestos prácticos es mejor empezar con lo fácil y terminar con lo difícil. ¿Por qué? Porque es más motivador y vas entrando en calor. De modo que cuando llegas a la práctica difícil, ya te has focalizado y seguramente te surjan ideas para comentarla. Es esencial controlar el tiempo durante las pruebas. No te puedes imaginar la de veces que he escuchado a personas aspirantes que iban muy bien preparadas, que no han aprobado por no saber controlar el tiempo, tanto en la prueba teórica, en la práctica, como en la de actitud pedagógica. Te prometo que no te van a dar ni un minuto más. Esto no es un examen del instituto donde los profes luego te decían 5 minutos más. No, de verdad que esto no es así. Cuando termina el tiempo, termina para todo el mundo. Así que es completamente necesario que controles el tiempo en la prueba teórica, en la práctica y en la de actitud pedagógica. En este sentido, voy a comentarte lo que yo hice para controlar el tiempo cuando oposité. Estos consejos tienes que adaptarlos a tu realidad actual, porque los tiempos de los ejercicios son diferentes en las convocatorias, pero en esencia la clave está en que tienes que asignar a cada prueba fragmentos de tiempo para saber en qué momento estás y así no perder el tiempo. Por ejemplo, en la prueba teórica yo tuve 2 horas. Había resumido mis temas en 8 páginas a ordenador que transcribía en 16 páginas a mano. Entonces sabía que yo podía escribir en 15 minutos, con la velocidad de mi escritura, cada persona tiene una página. Un folio completo en el examen, o sea, 2 páginas, un folio completo. Esto, pues, como me dejaron un reloj analógico, en el examen pues pude controlar cada minuto de tiempo. No hice ningún esquema ni guión. ¿Por qué? Porque la introducción del tema realmente te sirve como guión. Así que no necesitas perder el tiempo con un guión en sucio. Para eso está el esquema del tema que desarrollas al principio. Pero bueno, esto te permite utilizar realmente hasta el último minuto que tienes en el desarrollo del examen. Cuando yo hice el examen no se me fue el hilo conductor ni una sola vez. ¿Y por qué esto es posible? ¿Por qué sucede así? Bueno, en parte porque había practicado un simulacro de examen todas las semanas. Hice más de 50 simulacros de examen. Después de tantas veces haciendo lo mismo, cuando estás delante del examen te limitas a hacer aquello que has hecho en casa con total tranquilidad. Algo que te va a pasar a ti. Además, te prometo que allí en el examen, si te has preparado bien, te concentras muy pronto. De hecho, es algo que les pasa a todos los atletas. Cuando compiten, baten sus marcas personales. No las superan cuando están entrenando, las superan en la competición con la adrenalina. ¿Cómo organicé yo mi prueba práctica? Mi prueba práctica duró 4 horas y media, en 3 ejercicios, uno por cada especialidad, pero el de arte era triple. Así que, pues, había que comentar una arquitectura, una escultura y una pintura. Así que asigné 1 hora al de historia, 1 hora al de geografía y 1 hora y media al de arte, al cual 30 minutos dediqué por cada hora de arte, ya que había 3. Bien,
De nuevo me permitieron tener el reloj sobre la mesa, así que controlé el tiempo perfectamente. En historia reconocí el texto, que era una ordenanza de Felipe II sobre la Inquisición para prohibir la entrada de libros heréticos. Me encantó. El de geografía también me encantó. Había que trazar una línea desde Cabo de Palos a Finisterre y comentar los climas, los suelos, los ríos, unidades de relieve. Y el de historia del arte fue el más difícil. Había una planta que era del Erectellum, que reconocí, luego me pusieron una pintura de Botticelli, la oración en el huerto, que no reconocí, pero sí que supe encuadrarla en el 480, y finalmente una escultura de un escultor regional, que al principio no reconocí, era de José Planes, la obra yo no la conocía, pero era muy parecida a una que yo tenía en el bloque, de historia del arte regional, de ese mismo artista. Así que lo que hice fue un comentario como si perteneciera a José Planes, pero sin indicar su nombre de la obra, con ambajes. ¿Lo ves? Así vamos preparados a nuestras oposiciones. Nunca estamos completamente preparados, nos lanzamos con lo que tenemos. Tenlo en cuenta. Tenemos una base muy grande de preparación, pero no tenemos las preguntas. Así que es muy importante que el día del examen controles el tiempo y tengas la mente muy focalizada. El nivel de desempeño que muestres durante la prueba, el estado de concentración, el foco, cambia considerablemente la calificación que obtienes. Por ejemplo, yo dejé la obra de arte, de la que no tenía ni idea, la de José Planes, para el final. Pero después de haber hecho bien los anteriores ejercicios, en mi estado de concentración, cuando volví a esa obra, dije, me recuerda mucho a una obra que tengo en el bloque, creo, podría ser de José Planes, me cuadra. Le hice un comentario deductivo. Esto era algo que yo al principio no hubiera visto, pero después de tranquilizarme con los ejercicios que sí dominaba, gané confianza y cuando volví a esa obra me surgieron ideas que al principio no había visto. ¿Lo ves? ¿Qué lección aprendes de mi experiencia? Que se pelea todo y que la actitud es clave. Con una mala actitud hacia la preparación, a las oposiciones, a la vida en general, si te dejas llevar, ante la más pequeña dificultad la mente se cierra. Te entran los nervios, te suben los calores, la ansiedad, el ejercicio te sale mal. No, esto nos pasa a todos, No se ve salida. Sin embargo, con una buena actitud, el ejercicio se resuelve, mejor o peor, pero no se entra en crisis, se encuentran salidas, se aplican procedimientos y de repente lo ves la solución porque tienes la mente abierta. Por ejemplo, ves que en una de la esquina de la obra de arte pone Luisa Roldán, como ocurrió en cierta ocasión en las oposiciones de Andalucía. Te das cuenta de que pertenece a la Roldana. ¿Ves lo importante que es tener una buena actitud? Con mala actitud no lo ves, pero con una buena actitud ves cosas que realmente de otra manera no se ven. Y finalmente tenemos la prueba de actitud pedagógica. Todavía nos queda una clase dedicada a la prueba de actitud pedagógica, consideraciones generales, cómo hablar en público, lenguaje no verbal, cómo conectar con el tribunal y cómo afrontar el debate. Pero ya te adelanto que en esta prueba, como en las anteriores, es vital controlar el tiempo. Y como sé que te gusta que te ponga ejemplos concretos, de nuevo voy a contarte parte de mi prueba. Cuando yo oposité, tenía 30 minutos para defender la PD y utilicé 28 minutos. Controlé el tiempo poniendo la esfera del reloj hacia adentro en modo cronómetro. Así es, un reloj de mi padre. Así que, bueno, pues de modo que al utilizar las manos yo pudiera ver en todo momento, en qué momento de la prueba estaba. Sí. Igualmente, había anotado cuánto tiempo dedicaba al contexto, a los objetivos, a los contenidos, a la metodología, a la evaluación, etc. Y para la unidad didáctica hice lo mismo, 45 minutos de los que utilicé 40. También tenía asignada a cada parte la cantidad de tiempo. Y bien, seguro que después de contarte todo esto, tras haberme preparado 71 de los 72 temas, dedicar 2 años íntegros a la preparación de oposiciones, tú digas, bueno, pues es normal que alguien con ese perfil se saque la plaza, ¿verdad? Es lo normal. Debería ser así, es lo lógico. Pues bueno, aún así yo sigo diciendo que yo tuve suerte. Exactamente, tuve la suerte de no tener mala suerte. ¿Por qué? Porque la suerte en nuestros procesos selectivos sigue siendo un factor importante, no se puede negar. ¿Dónde puede entrar firmemente, fuertemente el factor suerte? Por un lado, en la prueba práctica.
Al ser una prueba tan poco concreta, pues nos podemos encontrar prácticamente cualquier supuesto práctico inesperado. Por otro lado, en la interpretación por parte del tribunal que te toque, en lo riguroso que sea, como en la valoración del tema, en la resolución del ejercicio práctico y sobre todo en la prueba de actitud pedagógica. Tanto la forma de programar, porque hay muchas maneras, y aún más en cómo percibe esas personas si tienes o no actitud pedagógica. En definitiva, como ves, todo esto hace que el resultado no dependa al 100% de lo bien preparados que vayamos. Hay un factor suerte innegable. Esto lo saben todas las personas que trabajan como interinas porque tienen experiencia en la administración y particularmente lo sabemos todas las personas que alguna vez hemos superado estas oposiciones y que hemos llegado a formar parte de los tribunales de oposiciones, como yo. Debido a la influencia del factor que suerte, en el curso preparamos, ya lo sabes, la preparación interior, que tiene como propósito realmente prepararte en desapego al resultado. ¿Sabes cuándo decidí yo implementar de manera decisiva la preparación interior? Cuando vi a gente muy buena, pero buena de verdad, buenas personas opositoras que se obsesionaban con los resultados, unos resultados que no dependían al 100% de lo mucho que estudiaran y sufrían. Sufrían de verdad antes, durante y después de examinarse. Y es que cuando nos obsesionamos con los resultados, la mayoría de las veces no somos felices en el proceso de conseguirlos, pasamos miedo, nos enfrentamos a las adversidades, perdemos empatía con los demás, nos olvidamos de lo bueno que tenemos alrededor. Todo esto te suena, ¿a que sí? Claro que sí, yo también lo he vivido, lo hemos vivido todos y lo hemos vivido en vano. Yo llevo años intentando dar objetividad a unos procesos selectivos, estudiando la normativa, escudriñando los criterios de valoración para obtener garantías. Cada año me acerco un poco más, pero la objetividad absoluta en nuestras pruebas es una quimera. Solo habría objetividad con un test, pero no con pruebas a las que nosotros nos enfrentamos que tienen que ver con lo humano y donde un test realmente no sirve para seleccionar a personal docente que debe demostrar una serie de competencias personales y sociales para ejercer una profesión tan humana como esta. El sistema de acceso a la función pública docente es muy antiguo. De hecho, es mucho más académico que competencial. Te explico cómo funciona todo este entramado para que lo comprendas, porque es muy complicado. El examen lo pone la administración. La administración indica el título de los temas, pero no el contenido. El tipo de prueba práctica, pero tampoco el contenido. De hecho, la prueba práctica no establece límites claros. También establece la forma en la que se realiza la prueba de actitud pedagógica, pero no la manera de programar ni aquello que las personas aspirantes deben hacer o demostrar de manera concreta durante la prueba. La administración convoca los procesos selectivos y constituye los tribunales. Esos tribunales están formados por profesorado en activo que aprobaron estas oposiciones en otras convocatorias, muchas veces diferentes, con otra normativa y con formas de trabajar distintas, por lo que sus conocimientos son diferentes. Para que haya un criterio común, la Administración deja un tiempo a las comisiones de selección para que establezcan los criterios de valoración que aparecen poco tiempo antes de los procesos selectivos, ya lo has visto. Nosotros nos preparamos en relación con los anteriores, pero en el último momento todo puede cambiar. Además, los criterios son a veces muy generales y tampoco orientan mucho. Se puede interpretar de muchas maneras. De hecho, deben ser interpretados por los tribunales, por lo que al final el profesorado, que forma parte de los tribunales, corrige en base a sus conocimientos previos. Esto es lo normal. Como ves, la lucha por la objetividad en nuestras oposiciones es un imposible. Aunque por otro lado, debo reconocer que cada vez tengo más tranquilidad porque son miles los profesores y profesoras de Geografía e Historia que se han formado aquí desde hace más de 10 años. Esas personas te van a examinar, conocen los materiales, tenemos un conocimiento común, tanto en el temario, forma de resolver los prácticos, prueba didáctica, somos el referente en los tribunales de oposiciones y el hecho de ser la referencia cada vez nos da más seguridad. No lo dudes. El resultado que vas a obtener en tu examen depende fundamentalmente de la aptitud que demuestres
que es mayor, cuanto mayor aptitud, pues cuanto mayor aptitud, menos influye el factor suerte. Pero también la actitud, y la buena actitud atrae la buena suerte, porque bueno, pues, te permite resolver todos los problemas que surjan durante la realización de las pruebas. Esta relación no solo es evidente en el número de horas que estudias, a mejor actitud, mayor es el número de horas y por lo tanto mayores probabilidades tienes de aprobar, todavía es más evidente en la prueba de actitud pedagógica, que es a la que pronto te enfrentarás. Porque el puesto de trabajo al que opositas requiere que demuestres unas competencias pedagógicas, comunicativas, personales y sociales que una persona resulta consigo mismo realmente sí que desempeña bien y una persona negativa no. ¿Y cómo se llega al examen con una buena actitud? Habiendo disfrutado el camino. Si has disfrutado el camino de la preparación, llegas con paz al examen, con la sensación de que te da igual el resultado. Esa actitud te hace altamente eficiente. ¿Entiendes ahora por qué se trabaja en el curso la preparación interior, verdad? Porque la buena actitud te proporciona mejores resultados, te focaliza, aclara la mente, proporciona respuestas ante los ejercicios y salidas ante los imprevistos. Y eso es algo que depende en parte del diálogo que mantienes contigo durante el tiempo que te preparas. Si te estás diciendo que todo esto es súper duro, que es súper difícil, que es imposible, que vaya vida, que hay sacrificio, mal camino. La negatividad bloquea tu capacidad de respuesta. Pero si de vez en cuando reflexionas sobre todo lo que has conseguido, si tomas perspectiva con tiempo y reflexionas sobre el camino recorrido, sientes orgullo, porque llenas de orgullo las vidas de quienes amas. Ese es el camino. El tiempo lo pone todo en su sitio, no te preocupes por ello. Se trata de crear unos hábitos que te conduzcan a ser la persona docente que quieres ser. Con el tiempo consigues ser esa persona. A veces es a la primera vez que te examinas, a veces a la segunda, a veces tras 25 años de interinidad con 59 años a punto de jubilarte. He tenido alumnos así. ¿Sabes qué es la verdaderamente importante? Que antes, durante y después del examen te sientas bien. Y solo te vas a sentir bien con la conciencia tranquila. Cuando sabes que has hecho todo aquello que estaba a tu alcance para aprobar estas oposiciones sin perder tu equilibrio emocional. Quédate con esa sensación y no tengas miedo, ni al examen, ni al resultado, ni a nada. Solo hay una vida, no sufras en vano, tienes mucho que ganar y nada que perder. Así que no hay nada que temer. Un abrazo grande, no te rindas nunca. Mi mayor deseo es que apruebes tus oposiciones, que saques plaza a ese propósito dedicado mi vida. Todos los miembros de AGH te deseamos lo mejor y mucho ánimo siempre.